El silencio en la mansión Ferrer era abrumador. No era un silencio de paz, sino de miedo. Cada rincón estaba lleno de lujo, alfombras persas, cuadros caros, ventanas enormes que daban a jardines impecables. Pero, en el corazón de esa riqueza, había algo que el dinero no podía comprar: tranquilidad. Mateo Ferrer, un hombre reconocido en todo el país por su fortuna y poder, no dormía bien. No por problemas de negocios, no por amenazas de competidores, sino por sus hijas. Sofía y Luna, gemelas de 10 años, yacían paralizadas desde el accidente que había cambiado sus vidas para siempre. Sus cuerpos no podían moverse, pero sus ojos reflejaban una tristeza profunda que ningún lujo podía borrar. Durante años, Mateo había intentado protegerlas a su manera. Construyó la mansión más segura, contrató a las mejores enfermeras, instaló cámaras en cada habitación. Siempre decía, es por seguridad. Pero la verdad era otra. Era culpa. Culpa por sobrevivir, culpa por no haber estado allí en ese accidente, culpa por no poder darles algo que ni el dinero podía comprar: amor real. Las niñeras iban y venían. Algunas solo hacían lo mínimo: darles medicación, limpiar, preparar comidas. Otras se marchaban por la presión, la tristeza silenciosa que impregnaba la casa. Ninguna lograba acercarse a ellas, y Mateo lo veía todo desde las cámaras, impotente, temeroso, y cada día más solo. Hasta que llegó Clara. No era alta ni imponente. No tenía títulos ni referencias que impresionaran a un hombre acostumbrado a rodearse de lo mejor. Pero tenía algo que Mateo no esperaba: una mirada que parecía ver directamente dentro de las niñas, y un corazón dispuesto a luchar contra cualquier barrera. Esa primera noche, Mateo encendió las cámaras como siempre. Observó cómo Clara se acercaba lentamente a las camas. Hablaba suave, con palabras que no eran simples órdenes o rutinas. Sus gestos eran cuidadosos, sus ojos atentos, y de pronto, algo cambió en las niñas. Una leve sonrisa en Luna. Un parpadeo diferente en Sofía. Mateo no podía apartar la vista. Su corazón latía con fuerza, confundido, con miedo, con esperanza. No sabía si lo que estaba viendo era lo correcto, o un riesgo enorme. Pero una cosa estaba clara: nada volvería a ser igual. Y entonces, en un momento que duró apenas unos segundos, Clara hizo algo que detuvo el mundo de Mateo. Algo que nadie le había enseñado, ni dinero ni poder. Algo que cambiaría la vida de todos para siempre. Mateo Ferrer era un hombre temido y admirado por todos. Había construido un imperio desde la nada, con contratos, negocios y un talento natural para los números. Pero detrás de los rascacielos, los autos de lujo y las cuentas bancarias millonarias, Mateo era un padre roto. 10 años atrás, su esposa había muerto en un accidente que también dejó a Sofía y Luna paralizadas. Desde entonces, Mateo se había convertido en un hombre rígido, distante, incapaz de enfrentar su propio dolor. Les dio todo lo que el dinero podía comprar: médicos, enfermeras, tecnología avanzada, juguetes caros. Pero no les dio tiempo, ni calor, ni risas compartidas. Las gemelas vivían en habitaciones especialmente diseñadas para sus cuerpos. Casi siempre en silencio. El dolor de no poder moverse era profundo, pero lo que más pesaba era la soledad. Las niñas sentían la ausencia de su padre y la indiferencia de las niñeras anteriores. Algunas las miraban con pena, otras con miedo, y todas se marchaban antes de que pudiera surgir un vínculo real. Mateo las observaba desde las pantallas de seguridad. Cada gesto, cada movimiento, cada respiración. Pensaba que así las protegía. Pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pero lo que no sabía era que el dinero y la vigilancia no reemplazan el amor. Sofía era observadora y reservada. Siempre miraba, evaluaba, como si pudiera leer la mente de los adultos. Luna, en cambio, era sensible, tierna, y buscaba cualquier gesto de cariño que el mundo le permitiera. Mateo no podía enfrentar la verdad. Sentía culpa. Culpa por no haber estado. Culpa por sobrevivir. Culpa por no saber cómo amar a sus hijas de la forma que necesitaban. Hasta que un día, Clara apareció en la puerta de la mansión. No era rica. No llevaba ropa elegante ni joyas costosas. Tenía una presencia humilde, una voz tranquila y una mirada que parecía capaz de atravesar los muros del dolor. Pidió algo inesperado: quiero conocerlas antes de empezar.
Solo quiero ver si puedo ayudarlas de verdad. Mateo dudó, sorprendido. Nadie había pedido eso antes. Nadie había mostrado ese interés genuino. Pero aceptó. Y sin saberlo, estaba a punto de abrir una puerta que llevaba años cerrada. La primera vez que Clara entró a la habitación de las niñas, Mateo la observó desde las cámaras, sin moverse de su sillón. Clara se sentó cerca de ellas, les habló como si fueran normales, no como si fueran enfermas o débiles. Les contó historias de su infancia, de su hermana pequeña que también necesitaba cuidados especiales, de cómo aprendió que el amor no depende de la fuerza, sino de la paciencia y la intención. Sofía la miró con una atención que Mateo no recordaba haber visto. Luna sonrió, aunque sus labios no se movieran. Mateo no podía apartar la vista de la pantalla. Por primera vez, sintió algo que no era miedo. Era esperanza. Esa noche, mientras la mansión parecía dormir, Mateo entendió que algo había cambiado. Algo que no estaba en los contratos, ni en las cámaras, ni en las reglas estrictas. Algo que ni el dinero podía comprar. Y sin saberlo, estaba a punto de descubrir un secreto que cambiaría su vida para siempre. Desde el primer día, Clara no actuó como las niñeras anteriores. Ella no entraba con prisa para cumplir horarios ni se limitaba a tareas frías y mecánicas. Se sentaba junto a Sofía y Luna, las miraba a los ojos y, con una voz suave y cálida, comenzaba a hablar. Mateo la observaba desde las cámaras, incrédulo. No entendía cómo alguien podía gastar tanto tiempo en hablar, en contar historias, en simplemente escuchar. ¿Por qué pierde el tiempo?, pensaba. Pero algo dentro de él comenzaba a moverse, una sensación que no sentía desde hacía años. Curiosidad, esperanza, quizá miedo también. Clara les contaba historias de su infancia humilde. Les hablaba de cómo cuidaba a su hermana enferma, de cómo aprendió a encontrar belleza en lo simple. Hablaba de sueños imposibles que a veces se cumplían. A cada palabra, algo cambiaba en las niñas. Sofía parpadeaba con más frecuencia, Luna sonreía con sus ojos, y por primera vez en años, Mateo vio algo que creía perdido, vida en sus miradas. Pero Clara no se detenía allí. Poco a poco, comenzó a intentar pequeños movimientos con ellas. Movimientos mínimos de manos, dedos, muñecas, movimientos que Mateo nunca había visto intentados por nadie. Lo hacía con paciencia, con delicadeza, como si sus manos tuvieran un poder que podía despertar a las niñas dormidas en sus cuerpos inmóviles. Las primeras noches fueron las más difíciles. Clara trabajaba en silencio, hablando con ellas en susurros, inventando juegos imaginarios, haciendo que cada gesto contara. Mateo sentía una mezcla de incredulidad y miedo. ¿Estaba haciendo demasiado? ¿Se atrevería a seguir? ¿Qué pasaría si algo salía mal? Pero entonces sucedió algo inesperado. Una noche, Mateo vio desde las cámaras como Clara cerró la puerta de la habitación con cuidado. Apagó la luz principal, dejando solo una lámpara tenue encendida. Sacó de su bolso un pequeño altavoz y un cuaderno gastado. Sus manos temblaban ligeramente, pero sus movimientos eran precisos y llenos de intención. Clara comenzó a colocar el altavoz cerca de las niñas y a reproducir sonidos suaves, melodías de piano, voces tranquilas, ritmos que recordaban a la naturaleza. Luego abrió el cuaderno y empezó a hablar con ellas, como si cada palabra fuera una llave que podía abrir algo dentro de sus cuerpos paralizados. Mateo no podía apartar la vista de la pantalla. Su corazón latía tan rápido que le dolía el pecho. Cada pequeño movimiento de Sofía, cada gesto leve de Luna, era un milagro que no había imaginado posible. Esa noche, Clara no estaba allí por trabajo ni por dinero. Estaba allí porque veía en las niñas algo que nadie más había visto: potencial, humanidad, vida. Su compromiso no tenía horario ni contrato, era puro, desinteresado y valiente. Mateo se dio cuenta de algo que lo golpeó con fuerza: todo lo que él había comprado, toda su riqueza, toda su vigilancia, no servía para tocar a sus hijas. Solo Clara podía hacerlo. No con técnicas caras, no con máquinas ni medicación. Solo con amor, paciencia y fe. Mientras observaba, Mateo sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, entendió su mayor error: había pensado que podía protegerlas solo con dinero y control. Pero lo que Sofía y Luna necesitaban, era alguien que las viera. Alguien que creyera en ellas. Y en ese momento, Mateo comprendió algo aún más aterrador y emocionante: Clara no solo estaba ayudando a las niñas.
sin saberlo, estaba ayudando también a él. Porque para sentir, para amar, para volver a ser humano, él también necesitaba aprender de alguien que no le temiera al dolor ni al abandono. La noche terminó con las niñas dormidas, pero con un brillo nuevo en sus ojos. Mateo se quedó mirando las cámaras, sin moverse, preguntándose, ¿cómo había dejado pasar tantos años sin ver lo que realmente importaba? Y aún no sabía que lo más impactante estaba por venir. Esa noche, Mateo no podía dormir. Su mirada se perdía entre las pantallas de seguridad. Observaba cada gesto de Clara, cada movimiento leve de Sofía y Luna, y su corazón se encogía. Por primera vez en años, sentía esperanza, pero también miedo. ¿Y si algo salía mal? Clara había comenzado a quedarse más tiempo después de las horas oficiales. Nadie la obligaba, nadie la supervisaba. Solo ella y las niñas. Mateo, desde las cámaras, se dio cuenta de que no solo les contaba historias, estaba trabajando en secreto en algo que nadie había notado. Esa noche, Mateo vio cómo Clara sacaba algo de su bolso. Su respiración se aceleró. Pensó en la posibilidad de que fuera un error. ¿Qué podía estar haciendo? ¿Se estaba atreviendo a algo prohibido? Pero lo que Clara sacó no era peligro. Era un pequeño cuaderno, lleno de dibujos y notas. Un par de luces LED suaves, un altavoz portátil y unas herramientas pequeñas para ejercicios de fisioterapia. Mateo no entendía al principio. ¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué tanta discreción? Clara comenzó a trabajar con las niñas, siguiendo una técnica que parecía improvisada, pero que estaba claramente pensada. Movía suavemente sus manos, sus brazos, sus dedos. Cantaba canciones que nunca estaban en ningún libro. Les hablaba de valentía, de esperanza, de que podían hacer cosas pequeñas cada día, aunque parecieran imposibles. Lo más impactante ocurrió cuando, tras un largo rato de paciencia y amor, Sofía hizo un pequeño movimiento con su dedo índice. Mateo se quedó sin respiración. Su corazón latía tan rápido que le dolía el pecho. Luna sonrió con los ojos y logró mover un brazo apenas unos centímetros. Para cualquiera, era mínimo, pero para Mateo, era un milagro. Él se dio cuenta de algo que lo dejó helado. Clara había trabajado en secreto, durante semanas, sin que él lo supiera, creando un método personalizado para sus hijas. Nadie le pidió hacerlo. Nadie la supervisó. Nadie le dio permiso. Mateo comprendió que durante años había estado observando a las niñas desde un vidrio invisible, tratando de protegerlas con cámaras y dinero. Pero lo que ellas necesitaban no era control ni vigilancia. Necesitaban a alguien que creyera en ellas, alguien que se arriesgara, alguien que amara sin condiciones. Clara lo había hecho todo en silencio, arriesgando su empleo, trabajando con paciencia infinita, con el corazón abierto. Sus lágrimas caían en secreto cuando veía pequeños progresos, y cada noche volvía a sus propias habitaciones con el corazón lleno de esperanza. Mateo, desde su sillón, sintió una mezcla de asombro, gratitud y culpa. Durante años, él había pensado que lo importante era protegerlas. Ahora entendía que lo esencial era permitir que alguien las viera, que alguien creyera en ellas. Y entonces lo entendió todo. El dinero, las cámaras, la seguridad, nada de eso había sido suficiente. El verdadero milagro estaba en el amor desinteresado. Pero Mateo también se dio cuenta de algo aún más inquietante. Si no actuaba rápido, podría perder la oportunidad de salvar no solo a sus hijas, sino también a sí mismo. Porque, en el silencio de la mansión, Mateo entendió una verdad terrible y hermosa. Alguien que ama sin esperar nada a cambio puede cambiar la vida de todos, incluso la de un hombre que lo tenía todo, menos lo más importante. Y en ese instante, Mateo tomó una decisión que lo marcaría para siempre. Al día siguiente, Mateo no pudo esperar más. No podía seguir escondiéndose detrás de las cámaras, observando en silencio mientras Clara trabajaba milagrosamente con sus hijas. Tenía que enfrentarlo, tenía que hablar con ella. La encontró en la habitación de Sofía y Luna, sentada en el suelo, con las niñas a su alrededor, iluminadas por la luz suave de la lámpara que siempre usaba. Clara estaba concentrada, enseñando un pequeño movimiento de manos, su voz cálida y paciente. Parecía tranquila, pero cuando Mateo entró, levantó la mirada y sus ojos se encontraron. Clara, comenzó Mateo, su voz temblando más de lo que había sentido en años. Ella lo miró, sin miedo, sin disculparse, sin pedir perdón.
Solo lo miró con firmeza y una calma que lo desarmó. Sé lo que estás haciendo, dijo Mateo, respirando con dificultad. Sé que no lo pedí. Sé que es arriesgado. Podría despedirte. Pero no puedo. No puedo dejar de verte hacer esto. Clara permaneció en silencio unos segundos. Luego habló. Señor Ferrer, no hago esto por usted. Lo hago por ellas. Por Sofía y Luna. Nadie las vio, nadie creyó en ellas. Nadie les dio esperanza. Yo solo, estoy aquí para eso. Mateo sintió un nudo en la garganta. Durante años había comprado todo lo imaginable para sus hijas, pero nunca se había dado cuenta de lo que realmente necesitaban. Alguien que las mirara, alguien que las viera de verdad. Las niñas, sensibles a cada emoción, miraron a Mateo. Sofía movió un dedo casi imperceptible hacia él. Luna emitió un leve sonido de alegría, su mirada brillando por primera vez en mucho tiempo. Mateo sintió que su corazón se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Lo siento, Clara murmuró, con lágrimas cayendo sin control. Lo siento por todo. Por no estar. Por no entender. Por pensar que dinero y control podían reemplazar amor. Estoy perdido. Clara se acercó a él, con suavidad, y dijo. No está perdido, señor Ferrer. Solo está aprendiendo. Nunca es tarde para hacerlo bien. En ese momento, Mateo comprendió la magnitud de su error. Había dejado pasar años de vida, de risas, de momentos pequeños e irrepetibles. Había pensado que protegerlas significaba controlarlas, pero la verdadera protección era creer en ellas y amarlas. Decidió entonces cambiarlo todo. No solo permitir que Clara continuara sus terapias en secreto, sino involucrarse él mismo. Aprendió las técnicas, pasó horas junto a ellas, comenzó a leerles cuentos, a hablarles, a reír con ellas, a llorar con ellas. El cambio no fue instantáneo. Las niñas no caminaron de inmediato, pero su mundo cambió. Comenzaron a mostrar signos de progreso, pequeños pero milagrosos. Sus ojos reflejaban vida, sus corazones sentían esperanza, y la mansión que antes era un lugar de silencio y miedo comenzó a llenarse de risa y música. Mateo entendió que el verdadero poder no estaba en su dinero ni en sus empresas. Estaba en el amor que podía dar, en la paciencia que podía tener, en la fe que podía depositar en sus hijas y en Clara. Y Clara, por su parte, continuó siendo el corazón silencioso de la casa. Sin aplausos, sin reconocimiento, solo con la satisfacción de ver la transformación de aquellas vidas que otros habían dado por perdidas. Mateo nunca olvidó esa lección, los milagros no siempre se compran. A veces, solo necesitan manos dispuestas a tocar con cariño, ojos dispuestos a ver y un corazón dispuesto a creer. Meses después, la mansión Ferrer era irreconocible. Lo que antes era un lugar silencioso, frío y lleno de miedo, ahora estaba lleno de vida. Las risas de Sofía y Luna resonaban por los pasillos. Cada día era una pequeña victoria, un movimiento de dedos, un brazo que se levantaba, una sonrisa que iluminaba la habitación. Y Mateo estaba ahí, cada día, aprendiendo a amar de verdad. Clara seguía siendo la guía silenciosa, el corazón invisible de la casa. No necesitaba reconocimiento. No pedía nada a cambio. Su satisfacción estaba en ver cómo cada gesto, cada palabra, cada pequeño esfuerzo, transformaba la vida de esas niñas y también la de Mateo. El hombre que lo tenía todo, fortuna, poder, respeto, descubrió algo que no podía comprarse, la alegría que nace del amor verdadero. Se dio cuenta de que su vida, antes llena de objetos y seguridad, ahora estaba llena de algo mucho más valioso, conexión. Conexión con sus hijas, con Clara y consigo mismo. Decidió que la riqueza debía tener un propósito más grande. Vendió parte de su imperio para crear un centro para niños olvidados y paralizados, un lugar donde nadie fuera invisible, donde el amor y la paciencia fueran la verdadera riqueza. Así, lo que aprendió dentro de su propia casa pudo ayudar a muchos otros. Mateo entendió que el milagro no estaba en lo caro ni en lo sofisticado, sino en el corazón que se atreve a actuar, incluso en silencio. Que a veces los héroes no llevan capas, ni títulos, ni dinero. Simplemente creen en lo imposible, y lo hacen realidad con amor. Sofía y Luna seguían con sus limitaciones físicas, pero habían recuperado algo mucho más grande, su vida, su esperanza, su alegría.
Y Mateo había recuperado lo que creía perdido para siempre, la capacidad de amar, de sentir, de ser un padre de verdad. Clara siguió siendo un ejemplo de bondad pura. Para Mateo, no era solo una niñera, era un maestro, un ángel en carne y hueso, que le enseñó que el amor y la paciencia valen más que cualquier riqueza. Mientras Mateo miraba a sus hijas dormir una noche, comprendió la lección más grande de su vida. El dinero puede comprar comodidad, seguridad y poder, pero nunca puede comprar el corazón de alguien. Nunca puede reemplazar el tiempo, la atención y la fe que debemos depositar en quienes amamos. Y así, en la mansión Ferrer, entre risas, lágrimas y movimientos pequeños pero milagrosos, nació un hogar lleno de vida. Un hogar donde la riqueza ya no medía en dinero, sino en amor. Corazón roto, pregunta final para reflexionar. Si tuvieras todo el dinero del mundo, ¿serías capaz de ver lo que realmente importa, antes de que sea demasiado tarde?